Bendecidos por el Señor. Qué rico verlos, pero sonríen que el Señor le ama. Está así como. Dice que le hubieran como regañado antes del culto, ¿no? Estábamos cantando Padre. Amén. ¿Cuántos están gozosos porque Cristo vive en nosotros? Eso es lo más importante. Miren la cara que está a su lado, tiene cara de gozo, de amargado, de pena. Eso. Bien. Bueno. Quiero contarles que, si Dios lo permite y nos da licencia, ahorita el domingo que viene tendremos la celebración del Día de las Madres. Amén. Así que, mamás, las esperamos. Porque queremos hacer una celebración especial y queremos compartir la palabra del Señor. Así que, invitadísimas. ¿Está bien? Para toda la familia. Y importante que todos vengamos, especialmente las mamás. En segundo lugar, mencionarle que tenemos nuestro aniversario. ¿Cuándo van a venir el aniversario? Si usted no viene, le pongo falla. Es considerado como pecado no venir a ese. ¿Ok? Entonces, me espero. Es de vital importancia que usted esté en ese aniversario. Amén. Les espero el 18 y 19, especialmente para los servidores. Toda persona que esté sirviendo en algún área de la iglesia, toda persona. Para mí, como pastor, es importante eso, que usted venga. Porque realmente más que cumplir años es empoderar a la gente de la iglesia. ¿Amén? Eso es lo que más deseo. Entonces quisiera que ustedes estuvieran y que no se pierda de este tiempo tan especial. Bien, ahora sí, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra? ¿Está listo? No, a lo bien. ¿Sí? ¿Está preparadísimo? Ok, vamos a cerrar un poquito ahí porque esto es entre nosotros. ¿Listo? Puedes colocar la otra. Vamos a apagar un poquito las luces aquí. Gracias. Le presento a mi familia. Eso. Le presento. ¿Los ve? ¿Sí los alcanza a ver? Le presento a mi familia. El más lindo, obviamente, yo. Ahí está mi papá, mi mamá, mi hermana mayor. Luego sigo yo y luego sigue mi hermano. ¿Por qué le muestro esto? Porque quiero preguntarle a usted, de acuerdo a esa foto, ¿a quién me parezco yo más? A mamá. Bueno, ya ahora sí. Bueno, miren otro poquito y ya ahorita prendemos la luz. Mírenla bien. ¿A quién usted cree que me parezco yo? Arriba la mamá y abajo el papá. Ah, bueno. De la cara. Bien. Mi hermano, ¿a quién se parece más? ¿A qué? ¿A papá o a mamá? ¿Usted qué dice? La boca. Y mi hermana, ¿a quién se parece más? Hacia arriba ¿A quién se parece más? Ok, prendamos ya, por favor, gracias. Sí, igual el papá. Ahora sí quiero mirar. Levanten la mano los que dicen que me parezco más a mi mamá. Uy, la mayoría. Y a mi papá, alguien me diga, uy, se parece al papá. Ya, ahí no es. Miren, dos son blancos. Mi hermano, ¿a quién se parece más? ¿A mi papá o a mi mamá? A mi papá, ¿cierto? Se parece. ¿Y mi hermana? Le hablo de esto ¿por qué? Porque definitivamente uno hereda rasgos de la familia, ¿cierto? ¿Usted a quién se parece más? Usted. Ya podemos sentar a un poquito. ¿A quién se parece usted más en su familia? ¿Su papá o a su mamá? Dirán algunos, le sacó el genio al papá. Pero es la misma estampa de la mamá. Mi querido hermano, escúcheme por favor. Definitivamente uno hereda muchas cosas de su familia. Una de ellas muy conocida, muy natural, es los rasgos faciales, ¿no? Se nota muchísimo. Y particularmente a veces uno cuando ve a alguna persona, conoce a su familia, puede identificar que a veces se parecen mucho a un papá o una mamá, sacan muchos sus rasgos, demasiadísimo se puede parecer. Y seguramente todos en este lugar hemos heredado de nuestra familia algo, especialmente no tiene que ser los rasgos faciales, sino que también otro tipo de cosas, como por ejemplo el carácter. El carácter a veces se hereda. A veces uno hereda el carácter o de nobleza o de mal genio o el que sea que tengan los papás.
a veces uno lo hereda, ¿cierto? Y seguramente ustedes, los que son padres con sus hijos, pueden incluso ver que están heredando, al pasar el tiempo, al pasar los días, al ellos crecer, que están heredando algún tipo de rasgo, algún tipo de característica de sus padres o de sus abuelos. No sé si ustedes lo pueden notar en su familia, pero alguna cosa uno hereda. El tema de la herencia es algo muy real. Y cuando estoy hablando de herencia me estoy refiriendo a esas cosas que genéticamente se pasan, que no son solo a veces, vuelvo a reiterar, físicas, sino que también tienen que ver a veces con las conductas, ¿cierto? No siempre son buenas, a veces se dan cosas malas. Y yo considero que todos podemos verlo reflejado en nuestra familia. Aún uno recibe, cuando uno está expuesto a la formación con alguien, si tú pasas mucho tiempo con un jefe, años, seguramente van a haber ademanes que a ti se te van a pegar de ese jefe o de ese mentor que tienes. No sé si me estoy haciendo entender, pero no simplemente a veces las herencias se dan por la familia solo, sino también por aquellos que de alguna manera nos influenciaron en algo específicamente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y es impresionante esto de la influencia del legado de las herencias. La pregunta que quiero hacerle hoy, porque es que todos en este lugar, gran parte de nuestra formación y de lo que somos hoy, se lo debemos a alguno. Y aquí depende tanto lo bueno como lo malo. Y yo quisiera preguntarle de manera reflexiva, ¿usted de quién es el reflejo? ¿Usted de quién es el reflejo? Seguramente usted tiene cositas de su papá, de su mamá, de alguna persona que le influyó para bien, para mal. Yo conozco una persona muy cercana, es un familiar, que esa persona hasta sus 10, 12 años, pues creció en casa con sus padres, pero después de eso tuvo que salir de su casa y pasó mucho tiempo de su niñez, juventud, adolescencia con personas que no tenían nada que ver con su familia, pero que le daban trabajo. Y pasó tanto tiempo con estas personas que hasta el día de hoy hay cosas que esas personas que le dieron trabajo le influenciaron. Maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de decidir en situaciones. No, es que yo lo aprendí de fulanito. Y ni siquiera tiene que ver su familia. ¿Por qué le hablo de esto? Reitero, porque todos en este lugar hemos sido influenciados por alguien, por algo, no necesariamente a veces la familia, sino alguien que tuvo influencia en nosotros. ¿Estoy siendo claro con lo que estoy hablando? Muchas veces se deja como un legado algún tipo de situación o circunstancia. Y aquí le quiero hablar un poquito de mi familia. Tristemente, y gracias a Dios ya eso se quitó, pero hasta hace unos años atrás, o por lo menos cuando yo me convertí, me empecé a dar cuenta de situaciones que sucedieron en el pasado que las personas consideraron que el legado continuaba en mi familia, un legado malo. Entonces recuerdo como si fuera ayer un personaje que distingo, que supo que yo me había convertido al evangelio y me dijo, ¿usted se convirtió? No impresionado por mí, como tal, yo tenía por ahí unos 17 años, sino por el apellido. ¿Sí ustedes entienden? Sino por la fama que mi familia para entonces lamentablemente había creado por malas decisiones del pasado, por cosas que habían sucedido. Entonces la persona que viene y me pregunta, me dice, ¿usted se convirtió? ¿Usted? Es que su familia es terrible. Qué bueno que algo salga de bueno de esa familia. No, sí, así fue la palabra de la persona. Y entonces esta persona empieza a contarme, no, es que su familia hizo esto, aquello, cosas que yo no sabía, pero que con el pasar del tiempo me di cuenta que aún las personas esperan, escúcheme, las personas esperan que usted continúe el legado de su familia aún cuando sea bueno o sea malo. Y a veces cuando hay un cambio repentino hasta hay una extrañeza en la gente y de por qué sucede. Y en el pasar de la vida, cada uno de nosotros seguramente también va a dejar algún tipo de legado a otros. Mi querido hermano, le voy a decir esto para que le importe. Todos los que estamos sentados en este lugar, los que estamos en este recinto, estamos con la vida que llevamos
dejando un legado que seguramente otro tomará. No crea que simplemente el Señor le viene molestando su vida para que cambie, para que sea mejor persona, para que sea mejor hijo de Dios, por simplemente las bendiciones que usted va a recibir por eso. No, sino porque también hay una realidad de legado y de herencia que se va a pasar a tu generación. Hay una realidad de legado que otros van a recibir de ti. Y no solo tus hijos, sino toda persona que pase tiempo contigo y que te vea como autoridad a ti. Va a llegar el momento en que la juventud se te va a comenzar a pasar y van a comenzar a aparecer canas en tu cabeza. Y seguramente tú te vas a convertir en una persona de autoridad para alguien. Y si tú eres un buen hijo de Dios, seguramente le vas a dejar un buen legado en algún área. Pero si no lo eres, seguramente van a aprender de ti cosas malas que se irán pasando de generación en generación. Con esto quiero decirle que la historia de una persona en la tierra no simplemente es para que se convierta en la familia de Cristo y se vuelva un hijo de Dios, sino que hay algo más profundo que puedo descubrir en cada personaje de la Biblia. Cosas que Moisés decidió hacer y que hasta el día de hoy nosotros copiamos porque al leer su vida nos parece que está bien. 5.000 años han pasado y se han pasado principios de generación en generación. No tienen nada que ver con nosotros, pero aún a nosotros nos parece bueno y por eso lo hacemos. Le quiero decir que toda persona que está aquí sentada, con la historia que está escribiendo de vida, especialmente con el Señor, dejará algo que otros repetirán. Dejará algo que otros van a tomar. Y escúchame, puede que sea bueno, como también puede que sea malo. Y aquí está la preocupación. No creas que tu historia de vida en la tierra se va a terminar el día de tu muerte. Eso es mentira. Hay algo que otros van a tomar de ti. Hay algo que otros van a recibir de ti. Bien sea bueno o bien sea malo. Y se puede ver en las maldiciones generacionales cómo se pasa la mala crianza de una generación a otra. Padres que golpean a sus hijos porque sus padres los golpearon, y conductas que se repiten por toda la vida. Entonces las herencias son más reales de lo que nosotros pensamos. Y a un cristiano, alguien que tiene temor de Dios, debe importarle eso. Debe interesarle qué tipo de historia está escribiendo. Esa frase en tu vocabulario que tú haces lo que se te da la gana, quítala. Porque si tú realmente quieres amar al Señor y quieres seguirlo a Él, necesitas ser conforme la palabra del Señor dice, porque toda una generación después de ti se puede estar beneficiando o se puede estar perdiendo. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender con la palabra del día de hoy? ¿Estás entendiéndome lo que te estoy diciendo? La pregunta para hacerte y continuar es: ¿qué quieres que los que te rodean hereden de ti? Y para mí, eso fue una pregunta de confrontación, porque yo no tengo hijos, los tendré algún día, pero por lo menos estoy influenciando un poco de gente en esta iglesia, como el pastor de la iglesia. Y la pregunta es esa: ¿qué queremos que los que nos rodean, porque ahí va incluido hijos, esposa, esposo, familia, va incluida toda persona con que yo tengo un acercamiento y un tacto dentro de mi vida y dentro de lo que el Señor me coloque a hacer? Dejar un buen legado es importante. ¿Por qué? Porque hay proyectos divinos a realizar que no solo que Dios iniciará contigo, pero terminará con una siguiente generación. ¿Usted está escuchando lo que yo le estoy entendiendo? Yo entiendo esto, que si Cristo no viene por mí, el proyecto que inició Dios conmigo, en su infinito poder y misericordia, todavía me pregunto por qué me escogió a mí, por qué no escogió otro mejor, no sé. Pero el proyecto de haber sembrado una iglesia hermosa, yo sé que cuando yo muera, esta iglesia tiene que continuar. Dios tiene que levantar otra. El proyecto divino que Dios levantó conmigo no va a morir conmigo. El proyecto divino que Dios está levantando contigo no puede morir. Hay un legado que continúa. No sé si me estoy haciendo entender con esta palabra. Y asimismo hay una heredad que Dios está trabajando contigo. Por eso a ti no te gustan las mismas cosas que a mí, porque hay un proyecto distinto. Por eso los que están siendo llamados a abrir obras en algún lugar, por eso el peso por ti no es en Moza, sino es en otro lugar. Porque Dios tiene un proyecto contigo distinto, que otros también se van a beneficiar. La pregunta es: ¿dejarás un legado? ¿Qué tipo de legado dejarás?
Hay promesas divinas que contigo no van a terminar de cumplirse. Hay propósitos divinos que contigo no terminarán. Y dejar un buen legado en esta tierra es parte, escúcheme, de la tarea que el Señor estipuló para ti al enviarte en esta tierra. Si tú vienes a esta tierra y no dejas un buen legado, mejor que no hubieras venido. Bueno, suena un poco duro, pero tengo que sacudirte de alguna manera para que entiendas que debes mejorar. ¿Aló? Amén. Yo no sé si están callados porque hoy es festivo. Es el día de trabajo, entonces no están haciendo mucho esfuerzo. Quiero hoy hablarles especialmente del legado que dejó un hombre en la Biblia, y ese hombre es Moisés. Un hombre que dejó un gran legado, y quiero hablarles del legado de él. Y a través de la historia del legado de Moisés, escúchame, Dios quiere hablarte acerca del legado que tú también vas a dejar. Quiero compartir un mensaje titulado El legado que dejaremos. ¿Cómo se titula? Dejarás un legado. ¿Qué estás haciendo por tu vida? Y voy a decir esto con mucho respeto. Me preocupan muchas personas de la iglesia que no están haciendo nada con su vida. Se están pasando la vida y no están haciendo nada. Me preocupa eso. A mí me preocupa. Y mi preocupación es porque a ellos no les preocupa. Veo gente con talentos, con dones, con cosas tan grandes que Dios tiene para ellos, pero están ahí dormidos. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Eso es lo que vas a heredar? ¿Tú crees que los sueños se cumplen de ilusiones? Los sueños se cumplen con trabajo. Los sueños se cumplen haciendo. Y tú no puedes esperar, escúchame, a tener los grandes recursos de la vida en tus manos para decir voy a empezar, porque así no funciona con Dios. ¿Aló? Amén. Con Dios no funciona así. Si usted está esperando que Dios le ponga todo en bandeja de plata, está equivocado, papá. No trabaja Dios así con nadie. Porque con Dios es necesario un elemento que se llama fe. De pasos y Dios le pone las cosas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¡Aló! Amén. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta hora? Amén. El legado que dejaremos. Leeremos Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí se cierra la ley, considerada la ley de Moisés. Y el Pentateuco termina con la muerte de Moisés. ¿Y cómo él deja un legado? ¿Cómo deja una herencia? Especialmente para un hombre que se convirtió en su sucesor. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Josué. Josué, el sucesor de Moisés. Un hombre que hereda el legado de Moisés. Y Deuteronomio es el escrito de un veterano de la fe, Moisés, que está preocupado porque él ha sacado una generación que no entra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él está preocupado porque él sacó de Egipto una generación que no entró. Y él quiere que la generación que nació en el desierto, de los que él sacó, los hijos de los que él sacó, sí entren. Entonces, cuando Moisés habla en Deuteronomio, es un veterano, es un viejito, es un cuchito, que vio morir a toda una generación que sacó esperanzada en una promesa, pero por la desobediencia no entran, y él desea que esta nueva generación no herede ¿qué? Las malas conductas de sus padres para que ellos sí puedan entrar a la tierra. Entonces Deuteronomio es un libro que advierte, es un libro escrito para jóvenes, para muchachos. Oigan, tengan cuidado, acuérdense de sus padres, lo que hicieron. No pueden ustedes heredar o continuar con ese legado. Y enfatiza en que no cometan los mismos pecados de sus padres. Y termina entonces con la muerte de Moisés y el legado que le recibe Josué. Por favor, abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 34, versículo 1. Y leeremos entonces cómo finaliza el libro de Deuteronomio, la vida de Moisés y el legado que él deja. A continuación, al leer los últimos momentos de la vida de Moisés y del legado que él dejó, quiero que descubramos áreas con las que tiene que ver el legado que tú dejarás. Tu legado tiene que ver con unas áreas específicas que debes trabajar, que debes preocuparte. Yo de ti les anotaría.
áreas específicas que tienen que ver con tu vida y con lo que tú le vas a dejar a los demás, a los otros, con lo que le vas a dejar a tu familia, a tus hijos, espirituales ellas, y que son muy importantes. Se las quiero mencionar. Áreas que tienen que ver con el legado que usted va a dejar. Primera, versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó. ¿Sí ven que la vega aparece en la Biblia? Ciudad de los palmares hasta Zoar. Y le dijo Jehová, versículo 4: esta es la tierra que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Moisés, te he permitido verla con tus ojos, más que. Mas mi hermano, lo siento mucho, pero usted no va a entrar. 120 años, un cuchito de 120 años ahí escuchando esas palabras. Mi hermano, mírala con tus ojos, subió al monte, vio la tierra que iban a heredar y dice: mírala porque no entrarás. Sigue diciendo el pasaje. Y murió allí Moisés, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y aquí viene lo curioso. Escuchen, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, es decir, que pudo haber seguido viviendo. 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Primera área con la que tiene que ver el legado que dejaremos. Tiene que ver con los defectos. Tiene que ver con los defectos. Tiene que ver con las debilidades. Tiene que ver con tus defectos y mis defectos. Sí, los defectos se pueden dejar como herencia. Lo malo, las debilidades. ¿Cuántos pueden identificar una debilidad en su familia que se ha pasado de generación en generación? El alcoholismo. Hijos por fuera del matrimonio. ¿Sí? Ese tipo de herencias malas. Los fracasos matrimoniales. La pobreza ya que se vuelve como ruina. Cierto tipo de pensamientos que están errados. ¿Saben? El legado tiene que ver con los defectos y por eso hay que trabajarlos. Algunos se preguntarán por qué. Moisés ha dado sus últimas instrucciones, capítulo 32, capítulo 33, ha alabado al Señor delante del pueblo, subió al monte de No, a la cima del Pisga, y allí muere. La subida, 120 años un anciano subiendo un monte, esa subida fue amarga, fue una subida con un sinsabor. ¿Por qué? Porque Moisés, Dios ya le había dicho en el capítulo 32, no lo leemos por tiempo, pero ya le había dicho el Señor que cuando subiera a la cima del Pisga, vería la tierra y moriría, y no lo dejaría entrar por una sencilla razón, porque en el pasado Moisés había desobedecido a Dios, y la consecuencia por la desobediencia que Moisés tuvo con el Señor fue: llevarás al pueblo a la puerta. Este relato se da a las puertas de entrada, pero tú no puedes entrar. ¿Me estoy haciendo entender? Moisés no entra, ¿por qué razón? Porque según la palabra del Señor en Números 20, tampoco la vamos a leer por tiempo, pero la palabra dice allí que cuando el Señor le ordenó a Moisés tocar con la vara la roca para que saliera agüita y para que viviera el pueblo porque estaba sediento, Moisés se llenó de rabia y en vez de tocarla la golpeó y más encima regañó al pueblo y los vació. Y Dios habla y le dice: por cuanto no mostraste mi santidad,
tú y Aarón, les dice, vendrá una disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Llevar a un pueblo y luchar toda la vida por una tierra a la cual no puede entrar. ¿Aló? No sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Y sabe, todo el pueblo, esta escena ¿dónde sucede? ¿Delante de quiénes? De todos los que van a entrar. ¿Usted no le parece que 2 millones de personas se preguntan ¿y por qué nuestro patriarca no entra? ¿Qué se enteró ese día todo el mundo? Que Moisés un día, siendo el siervo de Dios, desobedeció al Señor. ¿Sabe? Y delante de todo el mundo hay un legado que se está dejando para la gloria de Dios. Bueno, por lo menos Josué no lo repite. Y es que quedó estipulado y demarcado que el error de Moisés quedó tan claro para todo el mundo que Josué nunca se atrevió a desobedecer al Señor para recibir una consecuencia. Por lo menos en este caso, el legado que recibe Josué es este: aprender del error de su mentor. ¡Aló! Amén. Mi hermano, que de tus errores los demás entonces aprendan para que no caigan en ellos. Pero es mejor solucionarlos, porque la mayoría de nuestros hijos y de los que nos rodeamos y a los que nos influencian no aprenden de nuestros errores, los copian. ¿Aló? Por eso es mejor solucionarlos. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? La debilidad de muchos de los que estamos aquí: el bendito carácter, de mal genio. Y esta situación, como no la pudo arreglar y no la arregló nunca, ni se la entregó al Señor, en su momento le trajo una terrible consecuencia y fue no haber entrado. Moisés había sido levantado para mostrarle al pueblo con señales y prodigios el poder del Señor. De esta manera Moisés demostraba la santidad de Dios, pero su debilidad en su carácter le hizo desobedecer al Señor, le hizo desobedecerle en la forma en que él le mandó servirle. Y resulta que con el Señor, si Él te dice toca la roca no la golpees, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso pilas con servir al Señor de mala gana. Porque el que a ti te llamó fue Cristo, no te llamó el pastor. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso cuando tú consideras que haces lo que Dios te puso a hacer de mala gana y estás quedando bien, pues estás quedando mal con el que te llamó a hacerlo. O si no, pregúntele a Moisés. Y algo más importante, por favor escúcheme. Bueno, no me voy a adelantar, voy a dejarlo para el final. Dios lo disciplinó, no dejándolo entrar a la tierra. Demostró que la desobediencia trae consecuencias, y ante todo el pueblo y ante su sucesor Josué dejaba un legado, una enseñanza. ¿Cuál fue? A Dios no se desobedece, porque si no vienen consecuencias. ¿Qué aprendió Josué? ¿Qué aprendió Josué al ver que su mentor le pasó eso? Va a entrar, le van a dejar el legado. ¿Qué aprendió Josué al ver que su mentor no entra? Dice Santísima, que Dios me libre de fallarle a Dios, al Señor un día. ¿Sí o no? Josué, yo creo que aprendió una gran lección y dijo: Dios me guarde de hacer lo que mi mentor hizo. Y tú vas a ver que Josué un día cambió esa historia. ¿Sabe por qué? Porque un día el pueblo se rebela. Estando Josué adentrado en el libro de Josué, después de Deuteronomio sigue Josué. Y adentrado, dice la palabra que Josué regaña al pueblo, le dice: si quieren ustedes adoren a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cambió el legado, el mal legado o su mal ejemplo que en su momento su mentor le enseñó. Y escúcheme, qué importante es trabajar los defectos y las debilidades en la vida, porque si usted no los trabaja, los dejará como legado. ¿Aló? No sé qué está pasando con la iglesia. ¿Dios sí le está hablando o no le está hablando? Lo ideal es que los demás aprendan de nuestros errores. Eso es lo ideal. No que sigan un legado de errores. Y le voy a decir una cosa: si usted es papá y Dios le dio esa fortuna de serlo, lo bendigo.
Yo creo, dice la Biblia en el Salmo 137, 138, con esto, dice la palabra que los hijos son regalos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Son la herencia de Jehová, dice la palabra. Son como saetas que llenan al aljaba y que son saetas en las manos del valiente, dice la palabra del Señor. Pero le voy a decir una cosa verdadera. ¿Qué responsabilidad es ser padre? Porque los hijos van a heredar muchas cosas de usted. Esta semana hablaba con una pastora que decía que en su trabajo, la iglesia, muchas cosas, y que se sentó con su esposo a colocar normas. ¿Por qué? Porque Dios, dice ella, porque Dios me va a pedir cuentas por mi primera iglesia, que es mi casa. Y eso es muy cierto. Y hay un legado que se va a dejar ahí. Escúcheme, es un poco triste luchar toda la vida por la tierra prometida, pero no entrar en ella. ¿No le parece a usted? Es un poco triste, casi 80 años pregando, y llegar y mirarla y eso es tremendo. Y siempre debemos seguir mirando hacia adelante, aún si es el último de nuestros días. Esta es una enseñanza interesante de este pasaje. Una tierra prometida, versículo 4, desde Abraham, prometida a Abraham y Jacob. ¿Sabe cuántos años han pasado desde que Dios le prometió esta tierra a Abraham? Hasta Moisés, hasta el día que entraron. ¿Sabe Abraham? 800 años. ¿Por qué se ha demorado tanto si empezamos con Abraham y se lo prometimos a él? ¿Y por qué se ha demorado tanto? ¿Sabe? Quiero decir una verdad aquí. Escúcheme. Por muchas generaciones el legado que se dejaba no era bueno, y como no era bueno el legado que se dejaba, escúcheme, se retrasó 800 años la promesa. Y qué triste que Dios a ti te dé una promesa, pero por no arreglar defectos y debilidades tú no la veas, y entonces deba pasar a tus hijos. Porque Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero te voy a hacer lo que dice Jueces. Dios a ti no tiene por qué cumplirte si tú no le cumples. ¿Aló? Y hay gente que a veces me da un poco de mal genio con personas que es que Dios tiene que cumplirlo porque Dios cumple lo que promete. Perdón. ¡Ey! Pilas. Ubícate. Y qué triste que esa promesa que Dios te dio a ti, tus hijos tampoco la hereden porque recibieron un mal legado de defectos, lo siguieron, tampoco lo cambiaron y entonces pase para sus hijos. ¿Cuántas generaciones más? Hay gente que vive de ilusiones. Ay, Dios me prometió, Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Bueno, si no arreglas tus defectos, no lo vas a ver. ¡Aló! ¿Dios te está hablando o no te está hablando? Versículo 5, la despedida de Moisés fue con un sinsabor. Chévere, bacano, pero él no entra. Muere el patriarca. ¿Cómo quiere que sea su legado delante del Señor? Con asuntos pendientes. Miró en la tierra, la divisa, no puede entrar, toda la gente está ahí, lo ven morir. Hay un sinsabor. Pensemos en parte ese legado que nosotros estamos formando como hijos de Dios y que otros recibirán incluso el día que moramos. Este es un legado que lamentablemente habla de sus errores, no puede entrar. Y versículo 7, pudo haber vivido más. Según el texto, tenía buena vista y tenía vigor. ¿Por qué murió? Como consecuencia de haber fallado. ¿Saben qué es lo interesante del pasaje? Y Dios, ¿por qué lo estipula? Como diciendo, sus ojos no se nublaron, no estaban oscuros, dice la palabra. Y además, ni perdió su vigor. ¿Saben qué está hablando? De un anciano que pudo haber seguido viviendo, pudo haber entrado, pero no. Tremendo este pasaje. Dios disciplina la desobediencia. Dios cumple lo que promete. La desobediencia trae consecuencias. Por eso quiero invitarle a que trabaje sus defectos para que las nuevas generaciones que lo van a seguir no hereden lo malo.
Si me leen lo bueno. Cuando se trata de dejar un legado, es mejor que Dios me discipline por mis errores para que otros no los hereden. ¿Me escuchó? Es mejor que Dios a usted le dé correa ahorita y le discipline cositas que tiene por ahí pendientes y no que usted siga su ley y los demás hereden eso. Es malo. Hemos hablado de una primera área que tiene que ver con el legado, los defectos. Una segunda que tiene que ver con el legado. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Y por qué el espíritu de sabiduría fue lleno Josué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron a Josué e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Otra versión dice, y el pueblo obedeció a Josué como habían obedecido a Moisés. Entonces aquí descubro una segunda área que tiene que ver con el legado que nosotros dejaremos. Primero tiene que ver con los defectos y segundo tiene que ver con la sabiduría. Definitivamente la sabiduría es parte importante dentro del legado que se va a dejar. En el versículo 9, si me lo puedes dejar ahí, Moisés dejaba un legado sobre todo ese pueblo, pero especialmente sobre Josué, quien fue su sucesor directo, quien ahora se iba a encargar del pueblo. Y el legado no solo fue de defectos, sino también hubo un buen legado que Moisés dejó de sabiduría, que a través de los años el Señor le fue dando a Moisés con cada experiencia que tenía. Por eso el texto dice que Josué tuvo sabiduría porque Moisés impuso sus manos. Es como si se lo hubiese ministrado y traspasado. Y yo creo en eso. Yo por eso cuando oro por los niños los toco. Señor, coloca ese espíritu que colocaste en mí en ellos. Eso hay que hacerlo. No sé si me estoy haciendo entender. Y en ese orden de ideas, la sabiduría debe, escúcheme, inmortalizarse. Por favor, usted sabe tantas cosas buenas que usted no se puede ir a la tumba sin que se las haya enseñado a otro. ¿Me estoy haciendo entender? La sabiduría hay que inmortalizarla. ¿Y cómo? A través del legado que cada uno de nosotros dejamos. Dios a cada uno de nosotros nos ha llevado a aprender, a adquirir algún tipo de conocimiento en todas las áreas. En el área natural, en el área emocional y en el área espiritual. Usted, gracias a Dios, sabe dónde el jabón es más barato. ¡Enseñe eso! Usted sabe hacer unas arepas riquísimas. ¡Enseñe! No se vaya a la tumba con ese secreto. En el área natural, usted es bueno en lo que hace. Por favor, no muera con eso. Por favor, enséñeselo a otro para que esa sabiduría que usted adquirió un día sigan, continúen. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? En el área emocional, usted los golpes de la vida le han enseñado a controlar sus emociones. Enseñe eso. En el área espiritual, usted ha crecido con el Señor, usted ha tenido conocimiento, usted ha estado en capacitaciones, usted ha ido a retiros, usted ha ido a seminarios, usted, gracias a Dios, ha podido hacer proezas para el Señor. Ha restaurado personas, familias, niños, jóvenes. Por favor, enséñele eso a alguien. Usted no se puede ir a la tumba con lo que sabe. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Usted sabe cómo se hace un culto? Por favor, enséñele a alguien. ¿Usted sabe tocar un instrumento? Por favor, enséñele a alguien. No se vaya a la tumba con ese secreto. ¿Me estoy haciendo entender? Y Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado sabiduría en algo, más que a otros. Dios a cada uno de nosotros nos ha llevado a aprender cosas. Y tú sabes cosas, secretos, has adquirido conocimiento de parte del Señor. Especialmente cuando uno camina con el Señor, Dios le da sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sabiduría implica trabajar el comportamiento, no solo el conocimiento. ¿Aló? Me le quito el sombrero a aquellos que sabiamente se comportan, más que a los que tienen harto conocimiento en esa cabeza. ¿De qué te sirve tener mucha información en tu mente si en tu comportamiento no lo demuestras? Y saben, yo sé que muchas veces Dios a más de uno nos confronta con eso. Te las das que sabes, pero te comportas como... Te las das que entiendes,
que tienes bagaje en esto, pero tus acciones sí, perdóneme, tus reacciones sí. Entonces la sabiduría no solo tiene que ver con conocimiento, sino tiene que ver con comportamiento. Amén. ¡Aló! Amén. Muchas veces la necedad, escúcheme esto, muchas veces la necedad está esa en el comportamiento, porque la cabeza sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe que tiene que hacer esto y no lo hace. La necedad está en el comportamiento. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Por eso cuando hablamos de sabiduría no simplemente la encapsulamos en la cabeza, en el conocer, sino la encapsulamos también en el comportarse, porque muchas veces la necedad está en el comportamiento. Esto no implica que no sepas qué es lo correcto o lo sabio que tienes que hacer en la cabeza. El legado también es influencia y cada uno de nosotros influenciamos a alguien. Moisés impuso manos sobre Josué y traspasó, ministró ese legado de sabiduría, y esa sabiduría especialmente era esta: saber guiar al pueblo. Enséñale a otros lo que Dios a ti te ha enseñado y te ha mandado. Y el legado, y no se te olvide esto, el legado más sabio que tú le puedes dejar a tus generaciones es este: que obedezcan a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Deja un conocimiento de sabiduría y no dejes un conocimiento de terquedad. Usted es terco como una mula. La Biblia dice: no seáis como el mulo. Díganme que es un lado, no sea como una mula. ¿Es bíblico decirlo? ¿Está en la Biblia o no? ¿No han leído? Es un salmo. No seáis como el mulo, que toca ponerle cabeza, ¿cómo le dicen? Sí, cabestro, para. Aquí hay algunos hermanos que tocan con cabestro y con palos, ¿sí o no? Una mentira. Hay una cadena interesante en este pasaje. Déjame el versículo para pasar al tercero y último. Hay una cadena interesante. Quiero que usted note la sabiduría traspasada. Nótelo aquí. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hay una cadena interesante. ¿Quién le dio sabiduría a Moisés? Dios, Jehová. Jehová le dio sabiduría a Moisés, Moisés la traspasa a Josué y Josué la traspasa al pueblo. Qué interesante. Legal. ¿Ustedes se pueden entender? Fortalece entonces tu sabiduría con el Señor, especialmente tu comportamiento, para que esto sea lo que más hereden de ti los que te rodean. Hemos hablado de dos áreas con las que tiene que ver el legado. Tiene que ver con los defectos y también tiene que ver con la sabiduría. Y por último, versículo 10 al 12. Aquí voy terminando. Y nunca más, ¡qué palabra! Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Vuelve el versículo 11 a decir: nadie, nunca, sinónimos, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Aquí descubro la tercera área con la que tiene que ver el legado. Tiene que ver con los defectos, también tiene que ver con la sabiduría, pero también tiene que ver con el propósito. ¿Con el qué? Y le quiero decir, y dígale al que está a su lado: Dios tiene un propósito contigo. Bueno, bien. En serio. ¿Me estás entendiendo? Dios tiene un propósito contigo. Y cuando hablo de propósito es que hay una tarea específica para la cual Dios te dio la vida. No sé si me estoy haciendo entender. Escúcheme. El propósito es tu misión en la tierra, y a mí esto me asusta. Porque yo he descubierto por la palabra, al pasar de los años, que el éxito de mi vida no radica ni en la fama ni en el dinero. Radican en qué tanto hice el propósito que Dios me mandó a hacer. Eso sería eso. Cuando yo esté al frente del Señor y el Señor me diga: buen siervo fiel,
En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y tiene que ver con el propósito de vida. Y yo soy de los que creo que muchos entrarán al reino de los cielos porque creyeron en Cristo, gloria a Dios, pero van a entrar frustrados. Porque creyeron, pero nunca hicieron, ni se dedicaron a lo que Dios les mandó. Nunca le sirvieron en el área que Dios deseaba que le sirvieran. Se quedaron toda la vida solucionando los mismos problemas. Se quedaron patinando toda la vida. Se quedaron pensándolo. ¿Será que le sirvo? ¿Será que no le sirvo? Dijeron como el discípulo que quiso seguir al Señor y le dijo: espera que entierre a mi padre. Y nunca se dedicaron a hacer lo que Dios deseaba que hicieran. Y como seguramente ya te has dado cuenta, Dios jamás llama a un desocupado, Dios llama a los que están ocupados. No sé si me hago entender por eso. Por eso, es la razón por la que Dios te ha llamado. Y a mí me preocupa mucho que Dios a ti, por lo menos dentro de esta iglesia, si Dios a ti te dio una responsabilidad, te puso a cargo de algo, tú seas negligente con lo que Dios te puso a hacer. ¡Qué triste! Porque le voy a decir una cosa: si algo deshonra a Dios es esto. Si algo deshonra a Dios es lo siguiente. A Dios lo deshonra mucho que te haya puesto a hacer algo y tú no lo hagas. Eso deshonra mucho a Dios. Sí, te estoy hablando a ti. Eso deshonra a Dios. Que Dios te haya dado una responsabilidad en una pastoral, en un propósito de la iglesia, en un ministerio, y tú seas negligente. No creas que tú estás quedando mal con la iglesia, con tu pastor. Estás quedando mal con Dios, porque Dios fue el que te puso ahí. Y la verdad, quiero decirle y abrirle mi corazón esta noche: ¿qué lucha con la iglesia en la parte de la negligencia? Desean servir, pero a la hora de hacer no. Desean decir: yo estoy aquí para servirle al Señor, y se les coloca una tarea y no la hacen. Y la negligencia, escúchame, deshonra a Dios. Lo deshonra mucho, porque Dios nos ha llamado a que seamos siervos diligentes. Eso hasta fue una predicación que en algún momento compartí. Recuerda que Dios te ha dado talentos, no para que los escondas. ¿Recuerdas qué le pasó al que los escondió? ¿Sí o no? Y estoy que me predico ese texto bíblico, porque la Biblia dice que alguien los escondió, tuve miedo, y el Señor mandó que le quitaran lo que tenía y se lo dieran al que sí hizo. Por eso tú, en lo que Dios te haya puesto, en la tarea que Dios te haya puesto a hacer, escucha, la solución no es irte de ahí. ¿Qué negligente eres al irte? ¿Qué negligente eres al salirte? Porque recuerda que el que te puso ahí fue Dios, y si te puso el Señor es porque Dios sabe que ese lugar en el que te colocó tú eres respuesta. ¿Cuántas almas se van a beneficiar porque tú estés ahí sirviendo? Y escúchame, uno de un ministerio no se sale, uno asciende. No sé si me está entendiendo. Yo me salgo para entrar a este. No, uno no sale, uno asciende. ¿Usted qué le dijo que Dios lo saca a uno para meterlo en otro lado? En Dios uno va ascendiendo. Usted va subiendo escalones. Uno no se sale para recibir otra cosa. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso quiero decirte: ¿quieres deshonrar a Dios? No hagas lo que Dios te puso a hacer. Y esto me encanta porque Moisés, colócame por favor el versículo 10, dice el texto que nunca hubo un profeta como él. Nunca nadie hizo las señales y los prodigios. Es decir, él fue auténtico en lo que hizo para Dios y se dedicó, aún con sus defectos y todo, a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Se dedicó a lo que tenía que hacer. Estuvo con ese pueblo alrededor de 80 años. Se dedicó a hacer, y por eso Dios le dio un grado de honor también, y dijo: nunca nadie como él. Nadie que pudiera ver a Dios cara a cara. Es decir, que el propósito que Dios le dio a él, a trancas y a mochas, lo cumplió. Se dedicó a eso, lo hizo. Dios le coloca en un grado de honor. En el Nuevo Testamento es mencionado muchas veces como un ejemplo a seguir. Y entonces, la irrelevancia de una vida que pasa desapercibida, escúcheme, es porque esa vida está alejada del propósito que Dios tiene para él o para ella. Y hay una verdad que muchos quisieran que no llegara, pero va a llegar. Por eso también eso es madurez en el conocimiento y en el corazón.
pero particularmente cuando tú comienzas a creerle a Dios con un corazón humilde. Pregúntale a los grandes de la iglesia, de la Biblia, pregúntale a David, pregúntale a Moisés, pregúntale al mismo Señor Jesucristo, pregúntale a Pedro, pregúntale a Pablo. Cuando tú te concentras en el propósito al cual Dios te llamó, tú, aunque no quieras, comienzas a ser reconocido. Tú comienzas a ser reconocido. ¿Sabes por qué? Porque tú te vuelves bueno en lo que haces, porque tú estás apasionado por lo que estás haciendo, y entonces te vuelves tan bueno que no te pueden ignorar. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces algunos luchan con eso. Mi hermano no lucha, le falta madurar todavía entonces. Pero es algo que pasa. Y hay que tener madurez para cuando ese día llegue. Hay que tener mucha madurez, o si no usted se puede tirar lo que Dios tiene para usted. Pero indiscutiblemente esto sucede. Moisés hasta el día de hoy es resaltado, es reconocido, predicado de su vida porque el Señor actuó en él y porque fue un hombre que se concentró. Concéntrate en lo que Dios tiene para ti. Pero tú quieres ser irrelevante y pasar desaparecido por la vida, no hagas lo que Dios te puso hacer. Y verá que nadie va a saber de ti. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Aló. No hagas lo que Dios te mandó a hacer y pasas desaparecido. Te vuelves una persona irrelevante. Dedícate con fervor a hacer lo que Dios te llamó a hacer, a servirle, y te aseguro que Dios, en su infinito poder y misericordia, te comienza a colocar en lugares de privilegio. Porque eso lo hace el Señor. Pregúntele a Daniel, pregúntele a David, pregúntele a Jesús, pregúntele a Pedro, pregúntele a Pablo, pregúntele a Juan, pregúntele a los grandes de la Biblia que se dedicaron a servirle a Dios. ¿Cómo son personas de respeto, de admiración para nosotros el día de hoy? Hubo un loco que le creyó casi que más al Señor que los mismos discípulos, y fue Pablo. Escribió el 75% del Nuevo Testamento. Hizo alrededor de 4 viajes misioneros, sembró iglesias por todo lado, levantó discípulos, entre ellos Tito y Timoteo. No sé si me estoy haciendo entender. Y esto es lo que el Señor desea que nosotros hagamos, y entonces dejaremos un gran legado. El legado también tiene que ver con el propósito. ¿Qué enseña esta mención acerca de Josué? Y voy terminando. De Moisés. Josué, al mirar a su mentor, nadie como él que hablaba cara a cara con Dios. Josué fue inspirado por Moisés a dedicarse al propósito que estaba siendo llamado. ¿Cuál era? Ahora entrar con el pueblo a la tierra prometida, conquistarla y repartirla. Y para la gloria de Dios, si tú lees Josué fue un buen discípulo formado, porque él hizo esa tarea. Él conquistó la tierra y la repartió. ¿Amén? Amén. Hay solo un problemita. Que si tú lees, vas a encontrar que al parecer Josué no dejó un sucesor. Y esto es duro. Esto es tremendo. Y sabe, quiero terminar con algo que estoy pensando en este momento que recuerdo de la palabra. En la tristeza de la humanidad, los grandes, un Moisés, un Samuel, el profeta, tristemente, un Elí, tristemente, sus hijos no fueron los que sucedieron el legado. Lees a Samuel, un gran hombre, un gran profeta que ungió a David como rey, y vas a ver a sus hijos, y sus hijos hicieron lo malo delante de Dios. Y él les había dejado el sacerdocio. Elí, sus 2 hijos tampoco. Por eso Dios levantó a Samuel. Tú vas y miras a David, su primer hijo, que era el que debió haber recibido su legado, Absalón. ¿Qué pasó? ¿Conocen la historia? Se levantó a tomar el reino por las malas. También se levanta después otro hijo. También quiere matar al mismo Salomón. Tú miras a Moisés, estamos hablando de Moisés. Gerson era el hijo. ¿Dónde aparece recibiendo el legado? No. Que Dios nos ayude. Porque nosotros a veces queremos que Dios, que siga el legado de nuestros hijos,
Pero lamentablemente a veces no es así. Dios a veces levanta a otro. No sé si me estoy haciendo entender. Pero lo cierto es que tú y yo dejamos un legado. ¿Cuál quieres que dejemos? Termino diciéndole lo siguiente. El legado que dejemos tiene que ver con 3 áreas. Tiene que ver con los defectos, tiene que ver con la sabiduría y también tiene que ver con el propósito. Por eso quiero pedirle que trabaje estas áreas en su vida. Trabaje sus defectos. Mejore como persona. Trabaje la sabiduría en Dios, especialmente en sus conductas. Y por último, trabaje en el propósito que Dios le mandó a hacer. Vuelva a servirle. Hágalo de nuevo, dedíquese a eso. Usted va a dejar ese legado. Pero cuando hablamos de legado, es imposible no mencionar al mejor Señor que nos dejó el mejor legado. Y este es el Señor Jesucristo. Él solo necesitó no 120 años, sino 33 años de su vida para dejarnos el mejor legado. Quiero hacerle una pregunta a usted. La vida de Jesús en la tierra, ¿a ti a qué te reta? La vida de Jesús en la tierra, ¿en qué te inspira a ti? ¿A qué te inspira a ti? Algunos dirán, si algo admiro de mi Señor Jesucristo y quiero invitarlo a recibir ese legado de Él, es en su obediencia. Algunos dirán, en su forma de ser usado por Dios. Algunos dirán, en su humildad. Algunos dirán, yo admiro del Señor Jesucristo y quiero seguir ese legado de propósito, que Él vino a hacer lo que el Señor le dijo, y por eso en la cruz pudo decir, Padre, hecho está. ¿A qué te inspira Jesucristo? ¿Conoces su vida? ¿La has leído? Se supone que si estás aquí es porque el Señor ha hecho algo en tu corazón. ¿Qué admiras de Jesús? Tú, de Cristo, que es el legado que Él nos deja cuando vino a esta tierra. La paz, ser una persona de paz. ¿Cuál es el legado que mi Señor te deja a ti con sus 33 años de haber estado en esta tierra? Tremendo, ¿cierto? Algunos dirán, yo admiro de Jesús esa autoridad que tenía para echar fuera demonios. Bueno, eso es un legado que Él ha dejado para ti. Y recuerda que Él mismo dijo, el Señor Jesucristo dijo, que aquel que cree en Él y en las cosas que Él hace, el que cree en Él también las hará, e incluso mayores, dice la Biblia. Ese es un texto tremendísimo, y termino leyendo lo que dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que toda la vida del Señor Jesucristo, esos 33 años y cada área, es un legado para que yo llegue a ser como Él. Amén. Y recuerda lo siguiente. Recuerda que usted fue creado y fue diseñado por el Señor de una forma muy especial para dejar en este mundo algo que no existía antes de que usted naciera. ¿Usted entendió lo que dije? ¿O está muy enredado? Es que como que no lo creen. Señor, Padre, no le crea a esta iglesia. Qué palabras más castizas. Recuerde que Dios a usted lo creó de una forma especial para que con su creación usted deje en esta tierra algo que no existía antes de que usted naciera. O sea, usted tiene que hacer en esta tierra algo que no existía antes de que usted naciera. Marcar una diferencia. Que con su venida a esta tierra usted deje algo que no existía antes. Para eso Dios lo creó. No pierda el tiempo, déjenlo llevar. Por lo que sea.
oremos al Señor. Quiero pedirle que este pasaje, esta palabra, nos lleve a entender verdades definitivas, verdades reales. Ora, Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti. Ayúdanos. Oro por cada persona que está en este lugar. Oro para que seas tú, Señor, glorificándote en nuestros corazones. Oro para que tú, Señor, nos ayudes. Señor, yo te pido que nos des la capacidad de comenzar a trabajar en esas áreas que tienen que ver con el legado que dejemos. Señor, ayúdanos porque también como humanos a veces no sabemos cómo hacerlo. Señor, hoy en día el consumismo nos ha pateado muy fuerte y tristemente nuestros hijos tienen que ver padres ausentes porque tienen que trabajar de día y de noche. Y Señor, no sería justo que ellos recibieran ese mismo legado y que también lo hagan con sus hijos. No sería justo que nos acostumbráramos, Señor, a la ausencia. No sería justo que nos acostumbráramos, Padre, a no servirte, a no hacer las cosas como quieres que las hagamos. Ayúdanos porque la época que nos ha tocado a nosotros vivir no es fácil, Señor. Y antes de orar, te quisiera pedir misericordia, te quisiera pedir ayuda, porque esta época es dura. No es fácil dejar un buen legado, Señor, pero tú nos has llamado a marcar la diferencia. Tú nos has llamado como siervos tuyos a dejar algo diferente en este mundo. Y yo te pido que tus hijos crean eso, pero que no lo crean para mal, para que haya orgullo, para que haya vanagloria, sino para que haya, Señor amado, vigor para realizar la tarea. Padre de los cielos, ayúdanos. Y realmente, Señor, yo quiero orar por cada persona que está ejerciendo algún tipo de servicio a ti dentro de nuestra iglesia. Yo te pido que esa persona sea diligente contigo. Yo te pido que le ayudes a ser diligente con la labor que tú le pusiste a hacer. Quita todo aquello que impide, Padre Celestial, el compromiso, la diligencia. Quita todo aquello que está impidiendo, Señor amado, el ser un buen siervo. Padre, glorifícate en nuestros defectos. Puedes orar por eso en este momento. Dile, Señor, glorifícate en mis errores, glorifícate en mis debilidades, que eso no sea lo que hereden los que me rodean, mis hijos, en primer lugar, que eso no sea lo que hereden, Señor amado, a las personas que yo voy a influenciar o estoy influenciando. Dile, ayúdame, Padre, yo quiero ser un siervo diferente, yo quiero ser una persona distinta, mostrar algo distinto, ser alguien distinto. Padre, en segundo lugar oramos para que nos ayudes a ser sabios, a adquirir esa sabiduría propia de tu palabra, pero no solo en la mente o en la información de la mente, sino en nuestras conductas, Papito Dios. Ayúdanos a tener unas conductas reales de sabiduría para ti, y también ayúdanos a ser personas, Padre, que nos dediquemos al propósito que nos llamaste. Señor, hay un propósito que tienes con cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos. Te pido nuevamente con esa realidad de consumismo que nos ha correspondido, con esa realidad de sobrevivencia que nos ha consumido la vida en trabajar y trabajar, Señor, pero no hacer tu voluntad en últimas, sino simplemente vivir para subsistir. Y yo no creo, Señor, que tú quieras eso para nosotros. Señor, es ahí donde viene la frustración en el corazón de muchos, es ahí donde viene la frustración en el corazón de muchos hermanos y amigos. Ayúdales en esa realidad difícil que están pasando y permíteles dedicarse al propósito
propósito que tú les has puesto. Dales carga, dales sueños, háblales en su palabra, Señor, en tu palabra, háblales, tócales, ministrales, inquiétales a consagrarse a ti, a ser responsables con lo que tú les has entregado. Levántalos, Señor, porque es un legado que dejaremos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos toda la gloria y el honor y la alabanza. Padre, ayúdanos a ser mejores. Padre, gracias, porque tú, Señor Jesucristo, nos has dejado el mejor legado de obediencia, el mejor legado, Señor amado, de espiritualidad, de relación con el Padre. Te pido que nos ayudes. Señor, te adoramos. Mi hermano, termine ahí orando y diciéndole: Señor, que esta palabra retumbe en mi mente y en mi corazón todos los días de mi vida y me lleve a ser un mejor hombre, una mejor mujer, que me lleve a ser un mejor hijo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos jugados.